saludamos, ¿cierto? A la hermana Vilma, que la habíamos visto, la hermana Nélida, también, ¿sí? David, ahí está David. Buenas Shalom, tardes, shalom. hermano. Dios lo bendiga. Hermanos queridos, sí, muy bien. Ya, Amén. vamos a partir nomás y, ¿cierto? Con la esperanza de que se vayan agregando algunos hermanos. La idea es la siguiente. La idea es que cualquier duda, cualquier pregunta, al menos los que estamos presentes, hagan la pregunta porque la idea es que aprendamos. Ya todos vamos a aprender acá. La idea es que aprendamos y no que nos quedemos con la duda. ¿Sí? Respecto a las preguntas, ideal que sean del tema que estamos tratando para que así no nos vayamos para otros temas, para otros lados, digamos, ¿ya? Que sean del tema, ¿sí? Los aportes también, que no sean muy largos, así no se nos va la reunión en los aportes y así vamos avanzando. ¿De qué se trata? Se trata, básicamente lo que vamos a hacer 10 lecciones. Yo les mandé el tríptico en el WhatsApp, ¿verdad? Eh, este curso que vamos a hacer ahora es un curso de instituto bíblico y son cursos largos y bastante densos, ¿ya? Yo lo que he hecho, he tratado de hacer un curso bien simplificado para entregar la herramienta básica de este ramo. Estos son ramos: hermenéutica, exégesis y homilética. Son nombres raros, ahí vamos a saber por qué, ¿verdad? Pero son herramientas que todo enseñador, todo predicador y todo siervo del Señor que maneja la palabra del Señor tiene que saber. De lo contrario, va a pasar lo que está pasando en el mundo actual, que hay mucha interpretación de la escritura al antojo de la persona o subjetivamente. Lo que se llama subjetivo es que las cosas las interpreto de acuerdo a mi interés, de acuerdo a mi visión, de acuerdo a lo que yo creo y no de acuerdo a lo que Dios quiere decir en su palabra. Entonces, hay esos dos mundos que están en constante pugna. Por eso es que nosotros vemos muchos predicadores, profetas, se llaman padres ahora, otros les llaman apóstoles, ángeles. Hay uno que se llama ángel o arcángel, ¿ya? Eh, que tienen con una revelación nueva, según ellos, ¿verdad? Y es básicamente una reinterpretación de las escrituras de acuerdo a lo que ellos creen, a la revelación que se supone recibieron, en fin, y que muchas veces va en contra de lo que la escritura dice. Toman un versículo o toman versículos aislados, ¿ya? Y con eso ellos hacen una doctrina, levantan un ministerio y después levantan una iglesia. Y la gente los sigue y les cree, ¿ya? Una de esas ideologías cristianas, ¿verdad? Hay muchas, está el Cantinero de Dios, los de la Iglesia de Cristal y otras cosas más, Ana Méndez y compañía, ¿verdad? Que hacen eso. Entonces mezclan un poco verdad con interpretación privada, con interpretación subjetiva de ellos, y al final tenemos una, eh, una ideología que empieza a caminar por las iglesias y al final los hermanos lo creen y al final se transforma y los hermanos creen casi que eso lo dijo Dios. Y no es así. Entonces,
este módulo que vamos a hacer nosotros, este ramo que vamos a hacer nosotros, la idea es que le entregue a usted las herramientas para que usted sepa cómo interpretar un texto, no solamente leerlo, no solamente oírlo nomás y pensar con la cabeza del que se lo está diciendo, sino pensar con la propia cabeza, ¿verdad? Y todo esto mediando siempre la iluminación que da el Espíritu Santo sobre el texto. ¿Ya? Hablamos de iluminación, que el Espíritu Santo ilumina la palabra, no la revela porque ya está revelada. Nosotros ahora vamos a esa palabra revelada, la leemos y el Espíritu Santo la ilumina para nosotros, nos da el verdadero significado. Pero para eso tenemos que observar ciertas normas, ciertas reglas. ¿Por qué? Te dirá, no, si yo solamente recibo el Espíritu Santo me enseña. Atento, porque si bien es cierto la palabra de Dios que nosotros tenemos en la Biblia fue inspirada, respirada por Dios, fue inspirada en hombres humanos que escribieron ellos de acuerdo a su propia capacidad, de acuerdo a su propia cultura, de acuerdo a lo que ellos tenían cierto conocimiento, ¿verdad? Para un tiempo, para un pueblo también. Todo eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir entendiendo, ¿ya? Entonces de allí, de la palabra, se desprenden principios. Y los principios son los que permanecen en el tiempo inmutable, independiente del pueblo, del tiempo y de todo aquello. Y es allí donde nosotros tenemos que ir llegando con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Alguna duda respecto a lo que yo he dicho? ¿Algún comentario respecto a esto? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Hermana Nélida, ¿se entiende? Sí, bueno, se entiende hasta lo que ha dicho hasta ahora, pero es un tema totalmente nuevo, no tengo experiencia y mis oídos están atentos nada más a escuchar. Ya. Perfecto, hermana Nélida. Si usted tiene alguna duda, dice hermano Claudio, no le entendí lo último, usted me dice y yo lo repito, ¿ya? Lo explico. ¿Sí? ¿Todo bien entonces? Seguimos. ¿Sí? Bien. ¿Qué tiene esta unidad que vamos a hacer? ¿Qué es la hermenéutica y por qué es importante? ¿Ya? En esta lección nosotros vamos a definir el concepto de hermenéutica bíblica, comprender la crucial diferencia entre leer e interpretar, que son dos cosas distintas. Yo puedo leer la escritura, pero no necesariamente interpretarla correctamente. ¿Sí? ¿Ya? Identificar los riesgos de una mala interpretación. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Y reconocer la importancia de buscar el significado original del texto. ¿Por qué? Porque resulta que el texto fue dado para un tiempo, para una cultura. Siempre vamos a repetir esto durante todo el curso, ¿eh? Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que tener cuidado en eso. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Dice acá, ¿alguna vez ha leído un pasaje de la Biblia y se ha quedado con la duda de qué significa realmente? ¿O ha escuchado de un mismo texto bíblico dos interpretaciones distintas? Esto les pregunto, a ver si podemos empezar la conversación. David, hermana Vilma, Pancho, hermana Juan, hermana Nélida. Bueno, voy a ¿Mm? hablar por mí. ¿Sí? Generalmente no me he quedado nunca con la duda porque lo que he escuchado me ha parecido, creo que no he tenido una segunda
versión, por decir así, entonces ¿Ya? siempre parece que ha estado bien. Ya. ¿Y la otra cuál era? Era si acaso ha escuchado dos interpretaciones distintas para No, un mismo texto. no, generalmente no. Ya. ¿Y ¿Sí? la otra pregunta cuál era? No, la otra era si acaso alguna vez ha leído un texto bíblico y no lo entendió. No supo. Sí, sí, me pasa que yo tengo una lectura diaria ¿Ya? y verdaderamente hay veces que como abrí la Biblia la cierro después de leer, pero quedo totalmente como si no hubiera leído nada, no entiendo nada. Perfecto. Gracias, Me hermana. pasa realmente con el Antiguo Testamento y cuando hay esas invasiones que el Señor le decía a los reyes que fueran y atacaran a un pueblo o mandaba o la gente se manejaba invadiendo otro pueblo y bueno, ahí no se la puedo explicar porque generalmente me enredo porque los nombres son tan similares que Claro. termino enredándome, pero la leo con paciencia y creo y le pido al Señor que me revele porque muchas veces me enredo y no sé lo que quisieron decir. Amén, 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 amén. Eso, pídale al Señor no que le revele, sino que le ilumine el pasaje. En ese minuto, cuando el pasaje usted lo lee y no le encuentra el significado, ¿cierto? ¿Ya? O es como difícil, en fin, es como si estuviera, es como si estuviera en oscuridad, ¿cierto? Entonces viene el Espíritu Santo y es el que ilumina. ¿Por qué? Porque Sí, la revelación ya fue dada al que lo escribió, ¿ya? claro, me expresé mal porque justamente hoy entendí que no es revelar, sino que es iluminar. Iluminar porque la palabra ya está revelada, ¿ya? Perfecto. Gracias, hermana Lelida, ¿ve? Así es. ¿Alguien quiere comentar algo? Hermano Cuando Sí, hay, Claudio, sí, ¿sí? hermano Claudio, ¿Sí? sí, estoy con el dedo puesto ahí. Por ejemplo, un pasaje de la Biblia muy complicado de entender es cuando Ezequiel, si no me equivoco, ve la rueda. Claro. Menciona la parte de la palabra donde ve la rueda, ¿cierto? Y ve que da distintos colores o luces, fuego, en fin, que para una persona de su tiempo tratar de describir lo que estaba viendo era muy complicado. Y quizá en el tiempo nuestro yo podría pensar, vio, no sé, pues un ovni, un platillo volador. Entonces, escrituras como esa, es importante, ¿cierto?, que a uno de repente tiene más de dos hasta tres interpretaciones. Solamente Exactamente. como un comentario, como para poder introducir ahí que Exacto. existen ese tipo de, de pasajes de la Biblia. ¿Mm? Bueno, se han escrito libros acerca de ese pasaje. sí, y se han hecho dibujos enormes. Yo tengo ahí, pues tengo un libro que dice, ¿vio Ezequiel un objeto volador? Lo tengo ahí Sí, escrito. Y lo tengo escrito por un ingeniero de la NASA. El sí, ingeniero Wow. de la NASA tomó el texto y hace unos análisis y pone fórmulas y cosas por el estilo allí para probar de que lo que había visto Ezequiel en realidad era un platillo volador. He visto otros también, tengo otros ahí, Ricardo Santander Batalla y otros más. Interesante. Da sí, para hay ver. una cosa, por ejemplo, que yo veo, una interpretación, ¿no? Eh, y que lleva al hecho de crear una secta alrededor de esa interpretación, que es la Exactamente. sangre, es la sangre. Hablamos ya una vuelta de la sangre y todo más, y algunos interpretan eso como que el Señor prohibió el uso de la sangre, bueno, es cierto, prohíbe comer sangre, pero no en la transfusión, yo no veo esa parte. Ahí Pero algunos la interpretan así y de provocan. otro. O sea, Exactamente. Gracias, David. Claro, sí, pues con el tema de la sangre, los testigos de Jehová, por ejemplo,
¿ya? Que no permiten la transfusión de sangre aún en peligro de muerte, ¿ya? Y ellos, la Watchtower desde Estados Unidos, donde tienen su centro, su fortaleza y que mueve millones de dólares al año, son los que están atrás de la investigación acerca de la sangre artificial, ¿ya? Ellos son los que están financiando esas investigaciones. Buen tema también. Veamos. Definición etimológica de la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica, queridos hermanos, es una palabra griega. Viene del griego y dice que su origen, ¿verdad? Que es hermeneuo, ¿ya? Significa interpretar, explicar o traducir. Y está relacionada con el dios griego Hermes. Eso lo estudiamos nosotros en el colegio. ¿Ya? En el colegio, cuando nos estudiábamos en Historia Universal, nos tocaba estudiar la cultura griega, ¿cierto? Allí nos teníamos que estudiar todos los dioses del Olimpo y entre ellos estaba Hermes, quien era el mensajero de los dioses, encargado de transmitir e interpretar los mensajes divinos para los humanos. Este era el que tenía como un sombrero y tenía dos alitas ahí en el sombrero, las dos alitas y dos alitas en los pies. Así está interpretado, así está dibujado el dios Hermes. Entonces, de allí tomó el nombre este ramo. Hermenéutica, entonces, ¿cierto? Toma su nombre desde el dios Hermes, que era el encargado de interpretar, ¿verdad?, el mensaje de los dioses para los humanos. Por eso es que el ramo es hermenéutica bíblica, ¿sí? Porque existe la hermenéutica sola, que se encarga de interpretar escritos antiguos también. Entonces, la hermenéutica es interpretar o explicar o traducir. Pero cuando estamos hablando en el ambiente cristiano es hermenéutica bíblica. ¿Por qué? Porque interpreta, explica o traduce los textos bíblicos. ¿Ya? Por si acaso, si alguno de ustedes escucha hermenéutica en otra área. Entonces, nosotros, dice, nuestra tarea es similar, entender el mensaje de Dios para nosotros. ¿Ya? Eso es importante, entenderlo para nosotros. ¿Qué quiso decir? La hermenéutica bíblica entonces es el arte y la ciencia de la interpretación bíblica. Arte y ciencia. Arte requiere creatividad, sensibilidad espiritual y práctica para aplicar principios a textos diversos. ¿Ya? Esto no es rígido. No es una cosa rígida que obedece a fórmulas y cosas por el estilo. Requiere también, ¿ya?, poder interpretar, ¿ya?, tener esta sensibilidad espiritual para poder entender qué es lo que quiso decir el escritor. Aquí no hay una regla rígida. Hay un ejemplo que se pone mucho, que está en un salmo. ¿Se acuerdan? Tiene que haber un salmo que dice que Dios es lento para la ira. ¿Ya? Grande en misericordia, lento para la ira. Cuando los lingüistas estaban revisando ese salmo en su idioma original, miren lo que voy a decir. Cuando los lingüistas estaban revisando ese salmo en su lenguaje original, les parecía como que lo que habían escrito era que Dios tenía narices largas. Si lo traducían palabra por palabra, si lo traducían de manera textual, palabra por palabra,
Dios tenía narices largas. Y miraban el texto y como que no les cuadraba porque Dios no tiene nariz, menos largas. Entonces empezaron a entender el contexto y la fonética. Y se dieron cuenta ellos de que mucho del idioma hebreo antiguo eran gestos, eran gestuales. Entonces las palabras se escribían como gestualmente, como con aire, era como un... Eso lo tradujeron en el texto. Y allí entonces entendieron de que narices larga era un respirar, que Dios, antes de actuar contra su pueblo, por lo mal que se había portado, hacía como una inspiración. ¿Ya? Es como cuando hoy día nosotros nos dicen, no reacciones, cuenta hasta 10. ¿Te han dado cuenta o no? Cuando dice, no, tranquilo, cuenta hasta 10 antes de decir algo. Y es un respira. Esa misma expresión se encontraron en el texto. Y entonces era como de narices largas, porque Dios aspiraba largo antes de castigar. Hacía misericordia. Entonces, por eso se requiere arte para interpretar la Escritura. ¿Ya? Ese es un muy bonito ejemplo y está dentro de los textos. Creo que es el Salmo, un salmo de ellos. Ciencia, se requiere ciencia, se basa en reglas, métodos y principios definidos y sistemáticos que se pueden aprender y aplicar. Esto no es un sentimiento vago, sino que hay reglas gramaticales que nosotros vamos a ir viendo, reglas gramaticales para poder entender el texto que estamos hablando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el texto que nosotros tenemos en la Escritura, y lo vamos a ver más adelante también en análisis, ¿ya? Pero el texto que nosotros tenemos delante no es un libro que habla solo de una historia. ¿Sí o no? Sabemos que la Biblia son 66 libros y cada uno de ellos es particularmente distinto inclusive en su escritura. Ejemplo, Levítico, Números. Podemos leer de la misma manera Levítico, que habla de leyes. Esto hará, esto no hará, esto sí, esto no. Podemos leer ese libro de la misma manera que vamos a leer Cantar de los Cantares, que es una poesía, que es un poema. ¿Podemos leerlo de la misma manera? ¿Podemos leer de la misma manera Levítico, Cantar de los Cantares y Apocalipsis, por ejemplo? Que son puras figuras. O leer, no sé, Proverbios, que es un libro de sabiduría, de puros consejos. O un Segunda de Reyes, que es una historia narrada, que es una historia contada de acontecimientos. Son distintos lenguajes, distintas formas de escritura en los que se nos presenta la palabra del Señor, y por eso es que tenemos que tener las herramientas para poder leerlas de manera distinta. Manda con 100 pesos para tenerme. Si no tengo 100 pesos. Ah, pues tú quieres que yo te lo diera si no tuviera. Hermano Luis tiene abierto Sí. antes que le peguen. Ya. Entonces, seguimos. Entonces, por eso es importante
poder entender estas formas que tiene la escritura, que son distintas. Levítico es un libro de la ley. Cantar de los Cantares es un poema. Proverbios son consejos, sabiduría, ¿cierto? Apocalipsis, revelaciones. Segunda de Reyes, una historia contada. Entonces, nosotros tenemos que saber esas cosas para poder leer correctamente lo que se está diciendo. Vamos a leer, por ejemplo, por allí, que los montes aplaudían. Entonces, nosotros podemos decir, ¿es verdad que las montañas tienen manos y aplauden? No, ¿cierto? O cuando hablamos de que nosotros somos la niña de sus ojos, de Dios, ¿Dios tiene ojos? Entonces, todas esas cosas las vamos a ir viendo para que nosotros podamos saber, este es un libro de poemas. Sí, este es un libro, ¿verdad?, que se lee de manera de corrido. Este es un libro para ir anotando cosas. Números, por ejemplo, ¿cierto? Papel y lápiz en la mano, ¿cuántos eran? No sé, ¿me entiendes? Cosas como esas. Y luego el tercer punto, ¿cierto?, es que la analogía dice, es como tener las instrucciones para armar un mueble. Así es la interpretación bíblica, la interpretación, la lectura. Es como tener las instrucciones para armar un mueble. Sin ellas, dice, ya, a mí me ha pasado, yo creo que a varios hombres aquí le ha pasado, ¿verdad? Ya, el tornillito, el V4, el A8 y la llave, y cuando se le pierde uno, ahí morimos. Normalmente me sobran a mí, ¿ya? Y queda medio cojeando la cosa. Dice, sin ella, dice, forcejeamos y probablemente lo armemos mal, si es que no tenemos las instrucciones. Sin embargo, con ellas el proceso es claro y el resultado es correcto. La hermenéutica son nuestras instrucciones. ¿Para qué? No para leer, sino para entender la escritura. ¿Ya? Con estas herramientas que vamos a ir dando semana a semana, y usted va a ver que va a ser fabuloso. ¿Ya? Entonces dice el número 3, la pregunta clave, la hermenéutica busca responder a la pregunta, ¿qué quiso comunicar el autor original a su audiencia original? Este es el significado del texto. Nuestra aplicación debe fluir de esa respuesta, no de lo que nosotros queramos que signifique, que es el gran error que hay hoy día. He visto demasiadas veces y he visto con mucha pena, con mucho pesar, que el predicador se sube a la plataforma, púlpito o que sea, abre un texto del Antiguo Testamento, lo lee y después dice, hermano, el Señor quiere que nosotros hagamos esto. Y yo digo, bueno, pero ¿y la explicación? ¿A quién fue dada? ¿Cómo lo entendieron ellos? ¿Qué quiso decirles? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué está hablando esto el predicador a ese pueblo? ¿Le está hablando a Israel? ¿Qué había hecho Israel para que el Señor le dijera eso? Preguntas básicas. Pero los predicadores aplican inmediatamente a nosotros. Y eso puede resultar muy bueno o muy malo. ¿Ya? Los hermanos se pueden ir muy contentos o se pueden ir tremendamente apaleados. Porque normalmente Israel se portaba mal. Normalmente. ¿Ah? Entonces, que el Señor nos ayude. Bien, hasta aquí. ¿Preguntas o comentarios? Hola. David. Sí, yo he escuchado como él decía como es lo que es la interpretación y cómo toman una palabra y la dicen, aplicarla directamente, ¿no? Al tiempo que está pasando. Y no se me vino a la mente en el 2012
Recuerdo ¿Ya? que todo el despelote que se armó por el 2012, cuando, Y ahora que se va a acabar el mundo ahí, ¿o no? claro, sí, se venía abajo todo. Que los aztecas habían dicho que se venía todo. Claro, claro. Y así pasó que una iglesia cristiana metió a todos adentro, los cerró la puerta y creo que se murieron adentro. Eran como Imagínate. 40, Mira. eran como 40. Y Murieron seguramente adentro hombre y mujer, que estaban esperando que el 12 de diciembre, o sea, a las 0 horas del día, qué sé yo, y se quedaron esperando hambre y sed y ahí quedaron. Creo que fue en México. claro. Este, y bueno, y eso fue una interpretación del pastor que lo llevó y la gente que le creyó. Digamos, no sé, bueno, seguidor. ¿Ah? No fue la única, pasó hace años en Guyana, donde se tomaron el naranjú, la pelotita de naranja que había antes, y el pastor Jones, no me acuerdo cómo se llamó, creo que era John, que cuando le mandaron un senador y todo para ver, porque eran norteamericanos, este, mataron al senador, al camarógrafo, porque era su última filmación, y se suicidaron todos, o sea, la cantidad de suicidios, y todo por una Bueno, interpretación bíblica, ah, según él. exactamente. Y eso es lo que pasa. Mm, sí. Gracias, David. ¿Alguien más? ¿Comentario? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Buenas noches, hermano Claudio. Yo quería hacerle una consulta. Hola, Vilma. Bendiciones, hermano. Mire, yo en el año 90 para ser más exacta, en 95, 96, yo escuchaba la radio Armonía en ese tiempo y vino Ronnie Chávez, que se llama, que lo tenían catalogado como el profeta prácticamente más grande de acá de Latinoamérica. Y el profeta dijo acá en Chile que venía ya el levantamiento de la tierra, que tenía que prepararse la iglesia, y dio fecha y día. En ese tiempo yo estaba recién caminando los caminos de Dios con respecto a lo que era profecía, escuchando a profetas que supuestamente eran profetas superiores, por así decir, que lo tenían catalogado como un profeta mayor, qué sé yo. Y resulta que eso a mí me impactó tanto, porque como le daban tanta categoría a esta persona, yo empecé a orar por esos días que él había dicho. Resultado de todo esto, que llegó la fecha y no pasó nada. Entonces, la pregunta mía es la siguiente: estas personas que llegan y hablan así y dan fecha y dan día, se les demorona todo lo que ellos hablan. O sea que las personas que no conocen bien la palabra, como dice usted, que no la explican bien, son muy fáciles, por así decir, de asustarse y de creer. Y yo me consideré en ese tiempo que no estaba aprendiendo bien el asunto de la profecía, y no debería de estarle creyendo tampoco a cualquier persona, ¿me entiende? Porque la palabra es clara, dice que todo aquel que habla y da fecha y es una persona mentirosa, por así decir, ¿cierto? Entonces, esa es mi pregunta, que todavía existen personas o profetas que anuncian cosas catastróficas y qué sé yo. Entonces, me gustaría que en esto que usted está enseñando, en ese aspecto usted nos pueda indicar, o sea, o nos pueda enseñar de qué manera nosotros podemos escuchar a personas que realmente están entregando mensajes del Señor. Amén. Amén, mire. Hermana Vilma, qué bueno que usted lo menciona. Justamente el curso, cuando nosotros lo terminemos, que son 10 lecciones, nosotros vamos a quedar capacitados como para poder discernir a través de lo que nosotros estudiemos, y con la ayuda del Espíritu Santo nos vamos a dar cuenta
cuando un mensaje proviene directamente de Dios, ¿ya? Y cuando está bien, el que nos está enseñando, el que nos está predicando, está aplicando de manera correcta la escritura. Acá hay varias cosas, varios elementos que están conjugando, y muchas veces son elementos diabólicos. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que yo siempre le pregunto a las personas cuando me dicen, hermano, cuando hablamos de las apariciones. Aquí me voy a ir un poquito del tema, pero es para reafirmar lo mismo. Cuando aparece la Virgen de no sé qué y produce una sanidad, cuando aparece el santo de allá, cuando aparecen los ovnis, cuando aparece el pariente muerto al lado del cajón, y a uno le dicen, pero si yo lo vi, estaba ahí. O cuando se murió la mamá, ¿cierto? Y me viene a hablar en la noche y me viene a dar un consejo. Son todos elementos que la Biblia y que el Señor ha dicho claramente que están prohibidos, que nosotros no debemos hacer caso de aquellas cosas. Sin embargo, siempre le digo lo mismo a las personas: tú vas a convencer a alguien de que los muertos no se comunican con los vivos si esa persona vio a su mamá ahí parada en el ataúd mientras la estaban velando. ¿Tú lo vas a convencer? No, porque la persona va a decir, yo lo vi. Tú no me vengas a decir esas cosas, Claudio. Tú no lo viste, yo lo vi. Y no solamente está cautiva esa persona que vio, sino que están cautivos todos en su familia. Es un acto demoníaco. Porque esa persona nunca va a aceptar las verdades bíblicas. El mismo que vio a la Virgen. El mismo, cierto, que vio el santo que se le apareció. Entonces, aquí hay claramente una fuerza que está en constante trabajo para poder desviar a los verdaderos creyentes de su camino. Ahí, cierto, está este enemigo de los creyentes, ¿verdad? No el mundo, de los creyentes, ¿verdad? Que intenta por todos los medios sacarlos. Entonces, no conforme con eso, que es externo, que es afuera de la iglesia, no conforme con eso, infiltra la iglesia. Y lo hace a través justamente de esto, de lo que usted ha mencionado muy bien, hermana Vilma. Por eso es que se levantan estos hombres, ¿verdad? Y que empiezan a manipular las escrituras. Ahí yo hago una diferencia, algunos conscientes y algunos inconscientes, ¿ya? Pero son gente que interpreta las escrituras de acuerdo a su propio parecer, no respetando, ¿ya?, las condiciones mínimas que se requieren para interpretar la Biblia, que es un libro que no es simple, como ya he mencionado yo algunas cosas, ¿ya?, sino que para ellos es más fácil. Las iglesias normalmente hacen, cuando se levantan estos hombres, ¿verdad?, la gente los idolatra. Fíjese usted, la gente no se fija tanto en la palabra. La gente se fija en lo que el hombre está diciendo. Amén. Sí, ¿Se eso fija? sucede, hermano. Disculpe que lo interrumpa, que forman, como por así decir, una secta, idolatran al hombre El y hombre. lo siguen a ellos y no Y, siguen lo que es realmente al Señor. O sea, y perdón, hermana Vilma, y le creen sí, a él todo lo que él diga. Imagínese el círculo vicioso que se empieza a hacer. La persona ya lee la escritura y espera la interpretación del hombre. O sea, la persona no se dedica a estudiar la Biblia, ¿ya? La persona escucha al hombre y ve los videos y lo sigue en Instagram, y lo sigue en YouTube, y lo sigue en Facebook, lo sigue en todos lados, ¿cierto? Y es su apóstol, pues, su profeta, ¿ya? El hombre de Dios.
el hombre a través del cual Dios habla para su vida. ¿Está bien eso? Para No, nada. no está bien. Así No surge. está, no está bien porque el que es glorificado tiene que ser el Señor, no la persona. Pero David, Hermano, la gente le cree. ¿Sí? bueno, también no nos vamos tan atrás, sino que, por ejemplo, el conflicto de guerra que hoy existe en el mundo, ¿no? Donde están comprometidos los judíos y todo eso. Yo me ha tocado escuchar en algún momento como que uno qué opina, porque uno Claro. considera que es una guerra también, es una guerra religiosa. Entonces yo la verdad que no opino porque realmente hay tanta información y no tengo idea un cristiano de qué lado está, como se dice, ¿no? Claro. Y eso es un conflicto que existe y uno muchas veces por los medios y qué sé yo puede tener una opinión, pero no sé qué es lo que dice la Biblia con respecto a esta postura, ¿no? Exacto. Bueno, al final vamos a tener que, con estas herramientas que nosotros vayamos obteniendo semana a semana, vamos a ir teniendo una postura un poco más clara acerca de cómo es, si debemos o no debemos opinar, ¿cierto? Y si debemos opinar, de qué manera debe ser, ¿ya? Eh, hay de todo, hay de todo. Porque, por ejemplo, justamente hace un rato en mi propia casa se dio el tema de que mi esposo, que es una persona que siempre está instruyéndose por distintos medios, tiene mucho conocimiento y él me explicaba, me dice, mira, esas tierras nunca fueron de los judíos. Ellos se apropiaron de esa tierra. No estamos hablando de los últimos años, estamos hablando de antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo me quedo callada porque no tengo idea cuál es la verdadera respuesta, ¿no? Y bueno, esto se me ha generado últimamente una preocupación. Perfecto. No se preocupe, vamos a solucionar eso o vamos a dar una opinión, ¿ya? No se preocupe. Queda anotado. Vamos a ir anotando porque van a ir saliendo, a medida que vayamos hablando, van a ir saliendo temas y textos, temas e historias, ¿ya? Y las vamos a ir tratando de ir resolviendo en las clases. ¿Amén? ¿Ya? No inmediatamente, porque esto requiere, ¿cierto?, que lo analicemos bien, ¿verdad? Y vamos a ir viendo, porque ya, esa es la idea de esto, ¿ya? Así que queda anotado. Yo no sé si usted, hermana Nélida, que usted es una de las fieles, ¿ya? Va a poder estar en la mayoría de las clases, ¿cierto? Sí, a mí se me complica a veces con el trabajo cuando me piden ir en este horario, pero bueno, eso lo voy a saber en el momento. Pero para ir tomando nota, ¿pueden tomar nota por lo menos de esta clase? ¿Ya? Temas a resolver era el que usted acaba de mencionar, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué opinión debemos tener acerca de la guerra moderna de Israel? ¿Ya? Y me parece que el hermano Juan había mencionado una, ¿o no? Hermano Juan. Apagó. Ahí sí, El otro botón. estoy con el celular y me cuesta. Sí, bueno, habíamos mencionado, ¿cierto?, la interpretación acerca de la visión que dio Ezequiel con respecto a la rueda. Eso también, hermana Nélida. Anótelo también como número 2, ¿cierto? La visión de la rueda de Ezequiel. Ahí nos vamos a acordar al tiro. Lo vamos a ir trabajando y a medida que vayamos de lunes a lunes vamos a ir pasando, ¿cierto?, la investigación, porque esto hay que investigarlo e interpretarlo de manera correcta. Sigo. Vamos a ver entonces ahora la diferencia crucial entre leer versus interpretar. Son dos cosas distintas.
Atención, chiquillos, muchachos, muchachas. Leer, observación, dice, es descubrir qué dice el texto. ¿Ya? El qué está escrito implica ver los hechos, las palabras, la estructura, es el primer paso. Es decir, yo tengo por delante, leo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Eso es un texto para leer, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, acá hay un ejemplo de Lucas 10, 25 al 37. ¿Se acuerdan ustedes del hombre asaltado? El buen samaritano, ¿se acuerdan o El no? buen, el buen samaritano. El buen samaritano que está en Lucas 10, 25, 37. Dice, observamos que un hombre viaja, es asaltado, un sacerdote y un levita pasan de largo y un samaritano lo ayuda y paga por su cuidado. Eso es lo que leemos, ¿sí? La historia. ¿Está claro? Todos leemos, todos podemos leer, tomamos un texto y le damos lectura. Independientemente si entendemos o no entendemos. Lo leemos. A veces podemos leer de manera básica. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, leemos la historia del buen samaritano y ahí nos damos cuenta de que el hombre que viaja por un paraje, ¿cierto? Y de repente vienen, lo asaltan, lo dejan molido al pobre hombre, le quitan todo, ¿cierto? ¿Ya? Y pasa un sacerdote, pasó por al lado, no hizo nada. El levita también pasa por el otro lado, tampoco hizo nada, ¿cierto? Y el samaritano lo ayuda y paga por su cuidado. ¿Está correcta esa lectura? Está correcta porque así está. ¿Pero realmente estamos interpretando? ¿Sabemos bien por qué suceden todas las cosas? No. Entonces tenemos que aplicar allí interpretación. ¿Qué significa el texto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Ya? Y eso requiere usar principios, dice, como el contexto, el género literario, para entender el mensaje. Porque el Señor lo contó esa historia, y no nos sirve solo saber qué pasó, sino que ¿para qué? ¿Para qué lo contó? ¿Por qué? ¿Qué quería enseñar? ¿Cuál era la idea? Esas son las preguntas que tienen que nacer en nosotros al leer el texto. Cualquier texto que usted lea, inmediatamente, usted lo leyó, sí, entendió la historia. Perfecto. Hay alguna palabra que no entendí, la busco en el diccionario, ¿cierto? Pero después tiene que inmediatamente la pregunta, ¿por qué lo dijo? ¿Qué había sucedido? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere lograr con esto? ¿Qué quiere de mí? Preguntas fáciles, 2. ¿Por qué y para qué? ¿Cierto? En el ejemplo, dice interpretar Lucas, dice Jesús no solo cuenta una historia bonita donde hay un hombre, ¿cierto?, que es socorrido, ¿verdad?, por el tercero, que fue el levita. En su contexto cultural e histórico está respondiendo una pregunta. ¿Cuál era? ¿Quién es mi prójimo? Si nosotros leemos antes y después de esa historia, esta es la respuesta a una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? ¿Ya? Dice, y redefine el concepto de amor al prójimo. ¿Por qué? Porque acuérdense que en esa época solo, y hasta el día de hoy, queridos hermanos, nosotros seamos bien sinceros y honestos. Nos cuesta amar a los que no nos quieren. Nos cuesta amar a los que nos hacen mal. Nos cuesta amar a los que no conocemos. ¿Sí o no? Nos cuesta. Pero el Señor justamente está enseñando esa verdad profunda. ¿Ya? Por eso dice, y redefine el concepto de amor al prójimo, que está rompiendo las barreras étnicas, raciales y religiosas. El significado es una lección radical de compasión práctica. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque resulta de que el samaritano era el odiado por todos los judíos. Eran los despreciados. Acuérdense ustedes que el judío no entraba en tierra de samaritanos. ¿Ya?
Por lo tanto, había un odio racial también y había un odio religioso porque los samaritanos no iban a adorar a Jerusalén. Entonces está enseñando todo eso. Y tenemos que sacarle más al mensaje. ¿Por qué el levita y el sacerdote no lo tocaron? Y ahí aparece Francisco y me dice, el Pancho dice, ¿por qué el sacerdote y el levita no lo tocaron? Le gusta ese tema al Pancho. ¿Por qué? Se quedó pegado. Justo ahora que tenía que saltar y decir porque eran sacerdotes y porque no podían tocar nada muerto. Y más si iban al templo. ¿Ya? Te quedaste pegado, Pancho, para la próxima. Entonces, ¿se dan cuenta que leer e interpretar es distinto? Por eso cuando nosotros leemos el texto tenemos que hacerlo con detenimiento. No tenemos que leerlo a la ligera. O si lo leemos a la ligera, marquémoslo para que después volvamos sobre ese texto. Para no contaminarse. Es buena, Pancho. ¿Ya? Y pues tenemos que leer sobre ese texto para poder entender qué es lo que quiso decir, qué es lo que quiso enseñar, por qué lo dijo, para qué lo dijo. Preguntas básicas, queridos hermanos y hermanas. ¿Ya? Preguntas básicas. ¿Cómo estamos en la hora? 9:15. Hermano Juan, ¿a qué hora cerramos? No sé, unos 15 minutos más podría ser, 9:30. 15 minutitos más. Sigamos avanzando. ¿Estamos claros entonces allí con la diferencia entre leer e interpretar? ¿Podríamos estar hasta las 11 o no? Oye, no. Está clara la pregunta, ¿cierto? Está clara la respuesta entre leer e interpretar, que es distinto. ¿Ya? Cuando estemos frente a la palabra, tomémonos el tiempo. Ya vamos a ver, yo le voy a ir entregando las herramientas para que usted sepa qué hacer con el texto. Sigamos adelante. Dice, ¿por qué es tan importante los peligros de una mala interpretación? Ahí están los 15 minutos que dice. El subjetivismo. Ese significa el yo creo que significa. Eso es muy peligroso, el yo creo que significa. ¿Ya? Eso no debe estar en nosotros. El yo creo que, no, es que yo creo que significa esto. ¿Ya? No. Dice, es el mayor enemigo. Es interpretar el texto basándose principalmente en los propios sentimientos, experiencias, deseos o prejuicios, en lugar de lo que el texto mismo dice. La palabra de Dios, queridos hermanos, fue inspirada por Dios en hombres que Él escogió, hombres apartados, por lo tanto decimos hombres santos, apartados por Él, con un mensaje que provenía de Dios para la humanidad, ya sea de ese tiempo o de todos los tiempos. Por lo tanto, el yo creo que significa no funciona acá. Porque el texto va a significar lo que Dios quiere que signifique. La palabra de Dios fue dada con un propósito y ese propósito tiene que cumplirse, no el que yo creo, no el que yo quiero, no el que a mí me parece. ¿Sabe usted que muchas veces se interpreta la palabra de manera errónea a través de la ignorancia? Por falta de estudio, por falta de preparación de los predicadores, que predican mal, predican mensajes pobres. ¿Por qué no estudiaron? ¿Por qué no se prepararon? Porque se quedaron con, no, si el Señor Él me enseña. No es así. No es así. Ustedes ya se han dado cuenta, y ya se los he mencionado, que los libros son distintos, ¿cierto? Ya. Un libro de poesía, un libro de
historia, un libro de narrativa, un libro de profecía. Esas son cosas muy distintas. Entonces no puede pararse cualquiera a enseñar o a predicar la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo clásico. No hay mala intención en este ejemplo que le voy a poner, pero sí habla acerca de la poca preparación de quien lo enseñaba. En mi juventud, caminábamos en una iglesia en la que yo me convertí, a la que le tengo mucho cariño, y los domingos, el culto del domingo, cuando pasaban los enfermos adelante, era esta iglesia donde pasen los enfermos, los que vinieron con dolencia, pum, y pasábamos todo, ¿cierto? En la primera fila se ponían las hermanas, normalmente eran hermanas, con unas ropas en la mano, en la primera fila. Y el pastor preguntaba de quién era la ropa. No de mi hijo, no de mi hermano, no de mi marido, no de mi papá. ¿Qué dolencia tiene? Mire, le pasa esto, le pasa aquí, le pasa allá. Perfecto. Y el pastor oraba por esa ropa. La ropa del enfermo. Le ponía la mano. Y después oraba por todos los enfermos. Un día, yo fui ascendiendo y llegué a ser director de estudios bíblicos. Es lo que he hecho toda la vida. Ni una gracia, siempre haciendo estudios bíblicos. Me topé con el texto, porque yo le pregunté, pastor, le dije yo, consulta, le digo yo, siempre me llama la atención, ¿por qué usted ora por la ropa? Le digo yo. Ah, no, pues me dice, así está en la escritura, así está en la palabra. Ya le dije yo, porque yo no tenía idea, dígame, ¿dónde está? Me dijo, está en los Hechos de los Apóstoles, me dijo, allí está. Y el apóstol Pablo oraba por la ropa de los enfermos. Y dice que los enfermos sanaban. Ah, interesante. No tenía idea, pastor. Me fui a la casa. Revisé el texto. Y lo revisé en una versión, en otra versión y en otra versión. En esa época no había internet. Y me doy cuenta que Pablo no oraba por la ropa de los enfermos. Yo sé que todas estas ustedes la sabían, ¿ah? Apuesto que sí. Y si no la sabían, díganme. Yo creo que pocos la saben. Poco. ¿Ya? Lo que hacía Pablo es que le llevaban la ropa de él, de Pablo, a los enfermos. Y cuando le ponían las ropas de Pablo en el cuerpo de los enfermos sanaban. Acuérdese usted que la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que inclusive ellos pasaban y la sombra de ellos sanaba a los enfermos. La sombra de los apóstoles. Con mayor razón la ropa de Pablo era la que era puesta en los enfermos y los enfermos sanaban. Cuando yo leí esto, lo investigué, lo vi, lo consulté, tuve que hablar con el pastor. Pastor, le dije yo, no sé cómo lo va a tomar, capaz que hasta me va a echar de la iglesia, pero se lo tengo que decir. No teníamos mucho cariño. ¿Qué te pasó, Claudito? Está mal. Está mal que usted ore por la ropa de los enfermos. ¿Cómo? Pues en la misión nuestra lo han hecho siempre, todos los pastores, mi pastor, de mi pastor, todos lo hacían. Porque así está en la Biblia, en el texto. Sí, pues le dije, pero está mal leído el texto. Mal interpretado. ¿Y cómo? Le expliqué. Mire, me dice, tenía razón, me dijo. Lo hemos estado haciendo mal. Le dije yo, mire, yo no niego que quizás por la fe la persona haya sanado. ¿Ya? A lo mejor ni siquiera era necesario orar por la ropa. ¿Ya? La ropa. Claro, ni siquiera a lo mejor era necesario
igual el poder del Señor alcanza si es que el Señor es su voluntad de que esa persona sane. Pero en la práctica no es así. El texto no dice eso. El hombre muy valiente, y eso se lo reconozco siempre, un día domingo predicó del tema. Y contó, y dijo, lo hemos estado haciendo mal, dijo. Aquí el Claudio dijo que siempre me echaba tallas a mí, porque decía que yo siempre le... Aquí el Claudio, como siempre, dijo, ya, una enciclopedia andante, me dijo, y es verdad, es cierto. Así que, ahora dijo, acepto todo tipo de corbatas y pañuelos, dijo, para que ustedes después se la puedan llevar a sus enfermos. Y ahí salió jugando, ¿ya? ¿Cierto? En una situación difícil, él salió jugando y todo el mundo feliz, ¿ya? Producto de una mala interpretación. Como por ahí también decía la hermana Vilma, ¿verdad? Y otro. Y como decía David también, esta historia es una que es real, es una anécdota de algo insignificante completamente. Pero hay gente que ha hecho doctrina de esto, de malas enseñanzas, o por ignorancia. ¿No habría que hacerlo entonces? Orar por la ropa no, es al revés, llevar la ropa del ungido hacia el enfermo, ¿ya? Así es como era lo que hacía el apóstol. El apóstol hacía eso, ¿ya? Sino que además que el versículo tiene una construcción gramatical que no es, que a veces mueve, y seguramente eso movió al error, quizás a qué pastor para en el tiempo hacia atrás, y así quedó, y quedó como una costumbre, ¿ya? Pero no es lo que dice el texto, no es, ¿ya? No habría que hacerlo entonces. Orar por la ropa del enfermo no, porque no hay aplicación bíblica. Hermano No hay. Claudio, y los que tiran la ropa de ellos, por ejemplo, Benny Hinn, que usaba el terno y se los tiraba a los feligreses ahí, Bueno, ¿eso pero está mal también? es que hay que ver, es que ahí está el tema, ahí está el tema. Intención, El tema, ¿cuál es la intención? la ¿Cuál es la intención, correcto. Claro, ¿cuál es la intención? El apóstol Pablo llevaba las ropas, las llevaba, no es que él se las iba a tirar a los enfermos, ni tampoco iba a hacer un show, ni nada por el estilo. El apóstol Pablo lo que hacía, se le llevaban un manto, ¿cierto? Todas esas ropas que ellos usaban, y él permitía que se las llevaran al enfermo, seguramente porque el enfermo no podía venir, ¿verdad? No se podía movilizar. Acordarse que el contexto habla de que había persecución, no era como fácil llevar a un hombre en una camilla y decir, no, si voy aquí a la iglesia del apóstol Pablo que me la va a sanar. No, porque lo agarraban los romanos, los judíos, quien sea. Hasta los mismos griegos estuvieron en contra inclusive de la iglesia. Entonces, eran situaciones especiales, acontecimientos especiales, ¿ya? Si usted cree que si eso fuera una norma dada por Dios, no estaría claro que diría, y dentro de, ¿cierto? Para que sanen, por ejemplo, cuando dice el apóstol Santiago, ¿hay alguno de ustedes enfermo? Bueno, que vayan los ancianos a la casa, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Verdad? Y oren por Correcto. él, ¿verdad? Ese es un mandato, es una orden, es una forma, ¿ya? Pero lo de la ropa del apóstol Pablo es un relato. Y aquí volvemos a la hermenéutica, cómo nos ayuda. Lo que está contando Lucas, que es el que escribió los hechos, es un relato de lo que sucedía. No significa eso, así háganlo ustedes de aquí para adelante, como hay en otros mandatos que hay. ¿Se entiende o no? Ese es el problema. Sí, El amén. El problema es que este es un relato de la vida del apóstol Pablo de la primera iglesia, cómo se hacían las cosas en esa época. ¿Por qué? Porque había una razón específica. ¿Sí? No dice eso que lo hizo muchas veces. ¿Ya? No es una cosa que dice, bueno, de aquí para adelante, cuando alguien esté enfermo, lleven la ropa del enfermo. No dice eso.
Entonces, pero nosotros lo tomamos como una norma. Y así se tiene que hacer siempre. No hay mandato de eso. ¿Cuál es el mandato para los enfermos? Orar por los enfermos. El apóstol Santiago, anda a visitarlos. ¿Ya? Pero no hay un mandato. Entonces, se toman estas. Y aquí volvemos de nuevo a los géneros. ¿Ya? Es un relato. El libro de los Hechos es un relato de la vida de la primera iglesia. Y hay muchas cosas del libro de los Hechos que se han tomado como doctrinas, ¿ya? Como mandatos para hacer. Pero hay muchos que son relatos solamente de cómo era la iglesia. Porque los mandatos ya los dio Dios, los mandatos ya los dio Jesucristo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en sus cartas, ¿verdad? Que fueron dadas para la iglesia de Corinto, para la iglesia de Galacia, para la iglesia de Éfeso, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros tomamos de allí los principios que no se mueven y que son aplicables a la iglesia de hoy. En Corinto había una iglesia, hoy tenemos una iglesia acá. Perfecto. Por lo tanto, lo que Dios manda para la iglesia de Corinto, también Dios lo manda para la iglesia actual. Perfecto. Ahí estamos bien, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, cuando el apóstol dice, podéis comer las cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ya? ¿Y cómo interpretamos eso en la iglesia nuestra ahora? Sí, po. Porque ellos podían comer las cosas sacrificadas a los ídolos, pero acá no hay sacrificios hoy día, po. No podemos ir a la carnicería que está al lado del templo a ir a comprar más barata la carne que fue sacrificada a los ídolos, que era lo que sucedía en esa época. O sea, ¿cómo interpretamos? ¿Me entiende? A eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo, queridos hermanos. Cuando usted esté frente a un predicador, a una predicadora, a un quien sea el título que tenga, ¿ya? Usted, más allá de escanear a la persona, escanee el mensaje. ¿Está haciendo aplicación? ¿Ya? Le voy a poner otro ejemplo, con esto vamos a terminar, porque podemos estar toda la noche. Malaquías. Malaquías y los diezmos. Malaquías 5 parece, hermano Juan, me parece, o no sé, ahí lo... 3, si no me equivoco, 3. 3, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? ¿Qué dice? Que habéis robado los diezmos del alfolí. Me habéis robado, vosotros sois ladrones, y los trata pero pésimo. Creo que les dice malditos, ¿ah? Sí, malditos. ¿Ya? Podríamos buscarlo, alguien podría buscarlo, ¿ya? Entonces, busquémoslo. Y con esto terminamos, queridos hermanos, para no aburrirnos más. Miren. Busquemos Malaquías 3. Eh, 17. Estoy haciendo memoria nomás. serán para mí especial tesoro. No. 3. Creo que es el 3:6. Mire, voy a leer el 3 completo. Dice, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Hay que ver de quién está hablando. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y Jerusalén, como los días pasados y como los días antiguos. Y vendré a vosotros para juicio,
y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, y no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Está hablando al pueblo de Israel, ¿cierto? Uno. Dos, está Correcto. hablando de una profecía. ¿Quién vendrá? Aparentemente el Señor Jesús. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Cuál era la condición del pueblo al que le está hablando esta palabra? Y vendré a vosotros para juicio, el 5, y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Es un pueblo que está bastante mal, al que se le da esta profecía. Sigamos. Porque yo Jehová no cambio, dice. Por esto, hijos de Jacob, ¿a quién? A los hijos de Jacob, ¿cierto? No habéis sido consumidos, porque Jehová no cambia, por eso no han sido consumidos. Desde los días de vuestros padres, ¿de quién? De los hijos de Jacob, os habéis apartado de mis leyes, se apartaron de sus leyes, no las guardasteis. Y les dice, volveos a mí, y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ellos dijeron, el pueblo al que le está hablando esta profecía, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, le dice a quién, a los hijos de Jacob, que se han vuelto injustos, ¿cierto? ¿Ya? Y que se han apartado de las leyes y que no las han guardado. A esos les dice esta palabra. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Robó los hijos de Jacob, a quien fue dada esta palabra. Mire el 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿A quién? A los hijos de Jacob, el pueblo Israelita. de Dios, el pueblo israelita. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril de Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hemos leído el texto, hemos tratado de entenderlo en los pocos aportes. Pregunta, y quiero que me respondan, ¿es aplicable este texto a la iglesia de Dios? Yo puedo aplicar esto que he leído a la iglesia de Jesucristo de hoy. ¿Puedo aplicarlo? No. Néstor dice que no. ¿Puedo aplicar? ¿Puedo decir algo que siempre se escucha? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Lo he escuchado de los púlpitos. ¿Ya? He escuchado de los púlpitos, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora, esto dice Jehová de los ejércitos. ¿Podré yo aplicar esta porción de la Biblia a la iglesia y poder predicarla el domingo para que la gente pague sus diezmos? Queridos hermanos, sean valientes. No, Sí, no se puede aplicar. No se puede aplicar. No se puede aplicar, está mal aplicado. Y este es el texto que usan los pastores, ¿para qué? Para arrinconar a la iglesia para que pague los diezmos. Está mal. Porque, ¿cómo va a decir malditos sois?
La iglesia de Jesucristo no es maldita, ¿no? es bendecida de parte del Señor. Por lo tanto, este texto bíblico es una mala aplicación que hacen los pastores. ¿Para qué? Para asustar y para apalear a la iglesia para que pague los diezmos, pero no es para Bueno, la yo iglesia. siempre lo he escuchado, pero no como maldiciendo a la iglesia, sino que como que es parte de los mandamientos del Señor de dar el diezmo. No hay problema. Hay otros textos, pero no este. No este. Este texto es una mala aplicación. Está equivocado. Y lo digo delante del Señor. Cualquier pastor que toma este texto para poder aporrear y latigar a la iglesia con eso, está haciendo una mala aplicación de la palabra. Porque este es un texto bíblico dado para el pueblo de Israel que se había apartado. Lo habíamos leído ahí arriba. Dice, vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira, contra los que defraudan su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Esa era la condición del pueblo a la que se dio este texto bíblico. Hermano, Igual, hermano Claudio, no estamos tan lejos de eso tampoco, porque todo lo que usted nombró se sigue aplicando hoy en día. Sí, bueno, pero hermano, sí, sí, David. hay una cosa, no sé si estoy equivocado o no, pero ahí dice a los hijos de Jacob, no dice a los hijos de Israel. También. Jacob Amén. es el otro, Israel. el anterior, antes que el Señor lo cambie. O Sí, sea, el Jacob es embaucador, Israel. el engañador, o sea, ¿no? No está ¿Ah? dado. Entonces, Israel era otra cosa. claro, sí, tienes toda la razón. Por lo tanto, la condición de la gente a la que se dio esta palabra no tiene comparación ni nexo con la iglesia de Jesucristo. No tiene conexión. Ese texto no tiene conexión con la iglesia. Por lo tanto, es una mala aplicación. No respetan el contexto, ¿ya? No respetan nada solo porque les gusta este texto bíblico, porque con este texto bíblico la gente tiene miedo. Me habéis robado, sois ladrones, ¿ya? No es así, queridos hermanos y hermanas, y díganlo y véanlo con completa autoridad de parte de Dios. Este texto bíblico no está dado para la iglesia y menos para obligarla a que dé diezmos. Hay otros textos bíblicos que hablan acerca del diezmo y de las ofrendas. Si ustedes se dan cuenta, en el Nuevo Testamento, ¿ya?, prácticamente el diezmo apenas se nombra. Las cartas paulinas no las nombran, ¿ya? Lo que sí habla mucho Pablo acerca de la ofrenda, del apartar cada semana, de que el Señor bendice al dador alegre, de que hay alegría en dar para el Señor, de que el Señor va a bendecir al que da. Por lo tanto, ya no se refiere al diezmo. ¿Usted cree que si fuera tan obligatorio? Yo respeto el tema de los diezmos, por si acaso, ¿ya? Pero ¿usted cree que si fuera tan obligatorio no habría habido una norma? Cuando vienen los de las iglesias griegas y le dicen a los apóstoles en Jerusalén, bueno, ¿qué les vamos a pedir a esto? ¿Ah? Hechos de los Apóstoles. ¿Qué les vamos a pedir a estos que ahora se convierten y que el Señor también actúa en ellos y que también reciben el Espíritu Santo? Es decir, esta gente que no es judía, que nosotros siempre hemos tratado como perros, porque para el judío, cualquiera que no fuera judío era como un perro. Atento. Esta gente que nosotros despreciábamos, ahora ellos reciben el Espíritu Santo también. Eso fue a decir Pablo a la iglesia de Jerusalén. Léanlo, Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué le dicen?
¿qué les vamos a pedir a ellos? ¿Qué les vamos a exigir a ellos? Que se abstengan de los sacrificados a los ídolos y que hagan misericordia con las viudas y los huérfanos. Y creo que otro par de cosas más. Que Pero no no dice, coman sangre y ni se acerquen a ahogados, eso era lo único. claro, ¿ya? Y en ninguna parte dice que paguen el diezmo. No estoy No, hablando, no estoy hablando en contra de los diezmos, por si acaso, pero estoy refiriéndome a lo que dice el texto bíblico, nada más, ¿ya? Por lo tanto, es importante. Para el apóstol Pablo era muy importante, y no lo menciona él nunca, acerca de los diezmos, pero sí, para él era muy importante que la iglesia fuera generosa. De hecho, él fue a reunir dinero en las iglesias griegas para poder llevar sustento, acuérdense, de la gran ofrenda, ¿verdad? Llevar sustento a Jerusalén, que la estaban pasando muy mal porque estaban sitiados. Entonces, y el apóstol Pablo deja clarísimo que hay bendición en dar. Lo deja clarísimo. Hay bendición en dar. Y que es más, Dios bendice al que da, pero el que da alegremente. No el que da por obligación. ¿Cuántas veces hemos dado el diezmo por obligación? Tengo que darlo, pero es el pastor, porque si no, el pastor capaz que me saca del puesto. ¿Ya? En algunas iglesias, si usted no diezma, no tiene derecho a voz ni voto. ¿Ya? Pero en fin, ese es otro tema. Lo que yo quiero mencionar en esto solo quería mencionar que Malaquías podemos usar para el diezmo y las ofrendas otros textos que están en la Biblia. Muchos otros textos. Pero este texto de Malaquías no tiene conexión alguna con la iglesia de Jesucristo. Este texto de Malaquías está dado para un pueblo que se había apartado completamente del Señor y que para el Señor estaba haciendo un juicio. El capítulo 3 es un juicio para el pueblo de Dios, pero para ese pueblo. Entonces, a mí me dolió mucho cuando en una iglesia de las que yo caminé, un día de semana, un culto, usted sabe que los días de semana en los cultos van solo los valientes, ¿ya? El domingo se llenan las iglesias, pero en la semana van solo los fieles, ¿sí o no? Día de invierno. Como 6 hermanos, entre ellos una abuelita que estaba tapada con un chal así. Matados de frío. Y el pastor predica este texto. Me dio pena. Me dio pena. Dije, mala interpretación de la escritura. Mal. Así que eso es lo importante. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo de esto. Y eso es lo que vamos a ir para aprender a interpretar. Ustedes vieron, yo leí todo el capítulo 3. No todo, ¿ya? Me faltó todavía leer, ¿ya? Pero ahí nos pudimos dar cuenta del por qué y el para qué. Entonces, cuando usted tenga un texto delante, lea el capítulo, lea para que usted se dé cuenta a quién le está escribiendo, quiénes eran los que estaban escuchando, más adelante por qué pasó esto. ¿Me entiende? Bien, dejamos hasta acá. La próxima semana vamos a partir acá con consecuencias de una mala interpretación, ¿ya? Ahí lo voy a dejar marcado para que así podamos seguir la próxima semana. Dejo de compartir, hermano Juan, y le entrego. No sé si quiere recoger opiniones.